Sesión pasada trabajamos con áreas, si recuerdan. Ahora, en esta sesión nos está pidiendo que trabajemos con perímetros y obviamente con las ecuaciones de estos perímetros. Entonces, si se dieron cuenta en las últimas dos figuras de su actividad anterior, o bueno, de su tarea, pues serán unos cuadrados. Entonces, a la hora de sacar su área, pues se daban cuenta que el área, digo que la letra que faltaba, pues coincidía con o era igual a la letra que ya tenían. En este caso, bueno, se refiere a un cuadrado, sus cuatro lados son iguales, entonces si multiplican ese mismo lado, en este caso era 6 por 6, les daba 36. Entonces, pues bueno, esto era con respecto al cuadrado que vimos en la actividad pasada. Pero bueno, ahora no vamos a ver áreas, lo que vamos a ver son perímetros. Recuerden que, bueno, el perímetro es todo aquello que rodea la figura. En este caso, el perímetro, pues bueno, es todo lo que va alrededor de la figura. Entonces, no nos perdamos con esto, no queremos saber cuál es el área o cuál es la superficie que ocupa, sino la distancia, porque esta sí se expresa en centímetros, de que rodea a la figura. Entonces, comenzamos. En esta primera actividad, pues bueno, resuelvan en parejas, pero recuerden, estamos trabajando de manera individual. Abran su libro de texto en la página 60 y vamos siguiendo la lección. Comenzamos. Bueno, en cada cuadro tenemos que anotar la suma que se tiene que hacer para calcular el perímetro. Para calcular el perímetro, pues bueno, en la mayoría de las figuras, pues se tiene que sumar todos los lados de esa figura para obtener ese perímetro. Entonces, recuerden, es un cuadrado, entonces todos sus lados son iguales. Entonces, aquí nosotros ya entendemos que va a medir 2 y aquí también entendemos que va a medir 2. Entonces, para obtener el perímetro, recuerden, perímetro, no el área, tenemos que sumar. ¿Qué tenemos que sumar? Pues bueno, tenemos que sumar el 2 más 2 más 2 más 2. Cuatro veces, ¿por qué? Porque el cuadro tiene cuatro lados. Entonces, aquí tenemos que expresar que nuestro perímetro, en este caso, va a medir 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8. Nuestro perímetro sería igual a 8 centímetros. Pero bueno, lo que nos está pidiendo la consigna es que anotemos la suma que se tiene que hacer, no obtener el perímetro, ¿sí? Entonces, anotamos ya la suma que teníamos que hacer para obtener este perímetro. Vamos a ir ahora con nuestra siguiente figura. En la siguiente figura es un cuadrado también, un poquito más grande. ¿Cómo sé que es un cuadrado? Porque su lado 1 y su lado 2 miden lo mismo. Entonces yo entiendo que el lado de arriba, el lado superior, pues también va a medir A. Y el lado contrario a este también va a medir A. Entonces, ¿cuál sería la suma que tengo que hacer para expresar o calcular este perímetro? Pues sencillo, la suma sería A más A más A más A. Tengo cuatro veces la letra A. Entonces, bueno, aquí yo ya tengo para obtener el perímetro con literales y con números. Ahora, nos piden que cada una de las sumas anteriores pues también se puede expresar con una multiplicación. Anótenla. Pero claro que sí se puede expresar con una multiplicación. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo dato. Eh, esta forma, cuando una ecuación tiene sumas iguales, ya sean números o letras, esta expresión pues la podemos simplificar en una ecuación, como lo hicimos en la vez anterior. ¿Cómo es simplificar? Pues bueno, yo sé que si sumo estas cuatro veces lo que es el perímetro, pues me va a dar lo mismo a que si lo multiplicara por eh, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Por ejemplo, si yo multiplico el 2 por el 4, yo voy a obtener el mismo valor del perímetro. 2 por qué es lo que mide el perímetro, digo, un lado del cuadrado. ¿Y por qué 4? Porque son cuatro lados que tiene el cuadrado. Ahora, ¿cómo lo puedo expresar aquí cuando tiene literales? Cuando tiene literales o tiene letras, en este caso, recuerden, pues bueno, podemos escribir 4 por A,
Pero recuerden que yo les dije que es un poco más sencillo escribir mejor 4a. ¿Sí? Así pegado, bueno, yo entiendo que es una multiplicación porque esto se va a llamar factor. ¿Sí? Tengan muy presente esta palabra, el factor. Entonces, tengo el 4 y el a, están juntos. Yo entiendo y voy a saber que siempre se van a multiplicar. ¿Sí? Entonces, no pongo la X, ¿por qué? Porque, bueno, recuerden que como tengo una literal, puede o se puede malinterpretar a que pues, esa literal, no sé si va a ser o es la X o es el símbolo de multiplicación. Entonces, para más sencillo, yo lo simplifico con una 4a, ¿sí? Y bueno, si el perímetro del segundo cuadrado, que es este, es un total de 12 centímetros, ¿a cuánto va a equivaler a? Entonces, si nos dice que 4a, que es la expresión que tenemos, es igual a 12, pues vamos a obtener eh, pues el- la medida o obtener el valor de A, que sería cuánto mide esa distancia, ¿sí? Cuánto mide ese lado del cuadro. Despejamos A es igual a 12. Como el A está multiplicando con el 4, a la hora de pasarlo al otro lado de la igualdad, recuerden que se tiene que hacer lo diferente o hacer lo contrario. En este caso se está multiplicando, lo contrario de la multiplicación va a ser una división. Y 12 entre 4, 12 entre 4 me va a dar 3. Entonces mi valor de A es de 3. Entonces le voy a poner 3 centímetros porque si me está expresando que son 12 centímetros del perímetro, ¿sí? No son cuadrados porque no estoy calculando la superficie del área, estoy calculando lo que es el perímetro. Entonces se va a quedar como centímetros. Igual como es un lado del cuadrado, se queda en centímetros. Entonces, así quedaría mi valor. Y bueno, anote la ecuación que se representa en la situación del inciso C. Este es el inciso C y la ecuación que se representa es esta. Ya nos está diciendo cuánto es el valor del perímetro. Entonces yo sé que es 4a igual a 12. Y esta sería la ecuación que tendríamos que representar. Continuando con la misma situación en la misma página 60, tenemos ahora diferentes figuras, pero son triángulos, ojo, equiláteros. Cuando los triángulos son equiláteros, recuerden que sus tres lados, obviamente los tres lados que tiene un triángulo, son completamente iguales. ¿Cómo vamos a calcular? Recuerden, lo que nos piden es que anotemos la suma, no que calculemos el perímetro. ¿Cuál es la suma que tiene que hacerse para calcular el perímetro? Pues bueno, el triángulo es equilátero, me dice, entonces yo entiendo que este lado va a medir lo mismo que este lado y el otro lado va a medir lo mismo. Entonces tengo tres lados que miden 2 centímetros. Eh, ¿Cómo voy a expresar la suma? Pues bueno, recuerden, son tres lados, entonces tres veces voy a sumar el 2. En el otro triángulo, en el segundo triángulo, tengo que mide R. Entonces, desconozco el valor, pero yo sé que es equilátero, entonces aquí también mide igual a R y aquí también mide igual a R. Entonces, ¿cómo quedaría el perímetro? La suma quedaría R más R más R. Tres veces, ¿por qué? Porque es un triángulo equilátero y equilátero significa que todos sus lados miden lo mismo. Siguiente consigna. Cada una de las sumas anteriores pues, se puede expresar con una multiplicación, pero por supuesto que sí. Esta sería multiplicando el 2 por, ¿cuántos lados tiene? Pues sería 3. Aquí, ojo, no puedo colocar así, sin un símbolo de multiplicación, porque es 2 y 3 son dos números. Aquí sí los tengo que separar, ya sea o con el punto, colocando un punto, un símbolo de multiplicación o colocarlos dentro de un paréntesis, ¿sí? Aquí no los puedo dejar solo juntos y yo voy a entender que es una multiplicación. No, porque son dos números. Cuando yo tengo una literal, o sea, una letra y un número, claro que sí, son 3 y en este caso sería 3R. ¿Por qué 3? Son tres lados y R, pues bueno, es el valor que equivale
a cada lado del triángulo. Recuerden, esto es una forma de simplificar para no estar repitiendo R más R más R. Pues bueno, si yo tengo tres R's que obviamente miden lo mismo o tienen el mismo valor, lo puedo pasar o simplificar a una multiplicación, que en este caso sería 3R. 3R, recuerden que entendemos que es 3 por R. Igual que en la consigna de arriba, si el perímetro del segundo triángulo, que es este de acá, es igual a 24 centímetros, ¿cuánto equivale a R? Pues vamos a hacer lo mismo. Tenemos la expresión 3R y bueno, nos está diciendo que mide 24. 3R es igual a 24, entonces el 24 para obtener R, que está multiplicando al 3, voy a pasarlo al contrario. Lo contrario de una multiplicación es la división y 24 entre 3 me va a dar como resultado 8. Entonces yo entiendo que R vale 8. Entonces la representación de este lado sería igual a 8 centímetros. Este igual sería 8 centímetros y también la de abajo es igual a 8 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale R? Pues bueno, chicos, vale 8. ¿8 qué? Centímetros. Y por último, anoten la ecuación con la que van a representar esta situación. Y la ecuación con la que representamos la situación es la que hicimos aquí arriba, que es 3R es igual a 24. ¿Sí? Y ya para terminar esta parte de las expresiones y los perímetros, tenemos el siguiente rectángulo. Volviendo a los rectángulos, el siguiente rectángulo tiene un perímetro de 20 centímetros. Anota la suma que representa el perímetro de la figura. Ojo, anotemos la suma, no que cuánto es el perímetro. Recuerden que si este valor vale m, el de acá también va a valer lo mismo, entonces vale m. Lo mismo con la base. Si la base vale 7, siempre y cuando es un rectángulo regular, porque bueno, a veces hay irregulares, pero pues, se llaman trapecios. eh, Obviamente ya sabemos que son diferentes. Pero bueno, en este caso sabemos que el rectángulo, tanto la base como la parte superior, va a medir lo mismo. En este caso, la parte de arriba también vale 7. Si anotamos la suma para obtener el perímetro, recuerden que es sumando todos sus lados. Entonces tengo que sumar m más 7 más m y más 7. Y mi suma me quedaría de la siguiente forma. M más 7 más m más 7, ¿sí? A diferencia de las otras figuras, pues bueno, no es lo mismo porque eran figuras regulares. Teníamos un cuadrado que sus cuatro lados son iguales y teníamos un triángulo equilátero que sus tres lados son iguales, pero en esta ocasión tenemos un rectángulo en donde sabemos que dos de sus lados son iguales, pero otros dos de sus lados no. O pueden ser más grandes o pueden ser más chicos, pero en un rectángulo sus cuatro lados no son iguales, solo dos. Entonces ya los tenemos acá. Ahora, tenemos que anotar la ecuación que permita calcular el valor de m. ¿Cómo podemos obtener eso? Pues bueno, simplificándolo. Sencillo. Eh, Primero ubiquemos cuántas m's tenemos. Tenemos una m y tenemos dos m. Y eso lo podemos simplificar así. 2m, que yo entiendo la multiplicación de 2. Si le sumo, porque acuérdense que es perímetro, le sumo lo que es 7. Y 7, pues bueno, tenemos 7 y 7. Simplificándolo sería, sumándolo, 7 más 7 son 14. Entonces nos quedaría así 14 es igual a 20. ¿Por qué 20? Porque el problema arriba ya nos está diciendo que son 20 centímetros. Entonces, la ecuación que me va a permitir calcular el valor de m sería la siguiente. 2m más 14 es igual a 20. Y viene la pregunta obligada. ¿Cuánto vale m? Para obtener el valor de m, recuerden, escribimos primero lo que es la ecuación. 2m más 14 es igual a 20. Lo que vamos a hacer es la igualdad
20 baja tal y como está. Ahora, el catorce, como lo tenemos con un signo positivo, a la hora de pasarlo al otro lado de la igualdad, vamos a hacer lo contrario. Lo contrario de, pues bueno, de la multiplicación es la división, pero en este caso es una suma. Entonces, lo contrario de una suma es una resta. Entonces, si yo estoy subiendo o estoy sumando, lo contrario sería bajar o restar. En este caso, pues bueno, lo contrario es la resta. Entonces voy a pasar el 14 del otro lado, pero ya no sumando, sino restando. Entonces, yo sé que 2m va a ser el resultado de 20 menos 14. 20 menos 14 me va a dar 6. Pero ojo, no he terminado. Tengo aquí todavía 2m. 2m, recuerden que es una multiplicación. Entonces, para seguir despejando, si al 6 le divido entre 2, ¿por qué? Porque 2 multiplica y lo contrario de la multiplicación es la división. 6 entre 2 me va a dar 3. Entonces, mi valor de m va a ser igual a 3 centímetros. ¿Sí? Aquí le voy a poner que vale 3 centímetros. Y yo sé que este lado del rectángulo mide 3 y el otro lado del rectángulo también mide 3. Entonces voy a ponerle 3 centímetros y son 7 y 7 son 14 para obtener el perímetro. Y 3 y 3 me va a dar en total 20. Háganlo en su calculadora y bueno, podemos ir resolviendo. ¿Cómo expresarlo? Aquí ya tenemos la ecuación. Entonces, para verificar que estamos correctos, podemos sustituir los valores. En este caso, tengo 2 y m me dio un valor de 3, que va a ser este, y a ese le voy a sumar 14, y eso me va a dar un total de 20. Eh, como les mencionaba, m estaba multiplicando por 2, ya sé que m vale 3, entonces si multiplico 2 por 3, 2 por 3 me va a dar 6, y si le sumo al 6 14, 14 y 6 me va a dar 20. Entonces, así es como yo sé que mi ecuación es correcta. ¿Por qué? Porque coincide con los 20, que es lo que me está pidiendo en la parte de arriba, que son 20 centímetros de perímetro. Y ahí está. Entonces, ya con esto terminamos. Es la última parte de lo que es ecuaciones. Entonces, les voy a mandar sus actividades para que ustedes las vayan haciendo. Y esto que anotamos en el libro, váyanlo ustedes siguiendo también y anotando en su libro para que lo tengan como apuntes también. Entonces, la actividad que le voy a mandar, háganlo en su cuaderno, en su libreta, en una hoja blanca, en lo que tengan a la mano y me mandan sus respuestas. Ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, mándenme un mensaje y yo con todo gusto les voy a responder. Nos vemos para la próxima.